¿Sirven las estrategias fiscales? ¿Son realmente de utilidad las estrategias fiscales para las empresas como contribuyentes? Muy bien, mis amigos, les damos la bienvenida a esta nueva conferencia donde vamos a estar abordando y explicando precisamente esta problemática para que aprendas lo correcto sobre el tema de las estrategias fiscales y evidentemente sobre el tema de la planeación fiscal. Me presento, soy el contador Jesús Carrión, soy socio de GCA Consulting, auditoría y asesoría empresarial. También soy titular de Carrión Consultores Financieros y Fiscalistas. Estamos aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, y estamos completamente disponibles para prestarte nuestros servicios contables y fiscales para toda la República Mexicana. Puedes agendar tu cita. Y así es, vamos a venir actualizando nuestro contenido a través de diversas conferencias, y si quieres estar al pendiente de lo que vamos a estar actualizando, solamente tienes que seguirnos en YouTube. Nos puedes encontrar como Carrión Consultores en Vivo y puedes activar la campanita para que estés al pendiente cada ocasión que estemos subiendo videos o contenido que te puede ser completamente de apoyo. Y así es, mis amigos, es un tema de total interés tanto para los empresarios como para los mismos contadores. En efecto, vamos a estarte explicando a profundidad qué es lo que sucede en esta situación, tanto con las estrategias fiscales y para que lógicamente aprendas el enfoque correcto, lo que viene siendo lo correcto acerca de este tema, y dejemos definitivamente de ser un mal necesario para las empresas como contadores. Comencemos de una vez. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. Ya lo acaban de escuchar por parte de don Borolas, viene siendo el patrón del corporativo, y constantemente pues esta persona siempre está regañando, ¿verdad?, a este Teodoro, quien es el auxiliar contable en su empresa en el corporativo. Y para que no te pase esto, para que constantemente no te estén llamando la atención porque desconoces acerca de este tema. Vamos a empezar con la introducción, puntualizando primero acerca de que actualmente sí existe todavía mucha confusión, no solamente por parte de los empresarios, sino incluso también por parte de propios contadores. ¿Y cuál viene siendo la principal confusión? Bien, viene siendo acerca de cuál viene siendo la mejor forma o la mejor manera para pagar lo menos de impuestos sin dañar financieramente a la empresa y por lógica sin llegar a provocar problemas fiscales. Que de esta problemática y de esta situación, mis amigos, quienes han estado viendo nuestro contenido en redes sociales, en Facebook, en TikTok, pues bueno, les he estado platicando acerca constantemente de este problema, ¿verdad? Todo por falta de expertise. En efecto, nos convertimos en un mal necesario para las empresas, así como se queja este don Borolas, el patrón del corporativo. ¿Por qué? Porque en vez de profesionalizarnos más, bueno, ahí le hacemos al creativo en cuanto con el tema de, pues, ejecutar o estructurar estrategias fiscales para que las empresas no paguen los impuestos, siendo de que con esto, la verdad, en la realidad, sí le estamos ocasionando un terrible daño a las empresas. Mucho cuidado con esto, mis amigos. Entonces,
como te comento, a continuación te voy a estar explicando a detalle qué es lo que pasa en esta situación. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. Ok, ahora, primero para explicar concretamente qué es lo que sucede con esta situación de las estrategias fiscales, primero hay que comprender dos términos que son esenciales para esta situación de los impuestos para que las empresas lleguen a pagar lo menos posible. Estos dos términos vienen siendo tanto planeación fiscal y también el concepto de estrategia fiscal. Porque bien, en este sentido, mis amigos, la verdad, allá afuera sí me he encontrado a muchos contadores y también incluso a muchos empresarios que no conocen certeramente, para empezar, qué es este concepto de la planeación fiscal, o si lo han llegado a escuchar, bueno, entienden equivocadamente de que estos dos conceptos significan lo mismo, cuando en la realidad esto no es así, o incluso lo entienden por conceptos de similar significado. Pero sin embargo, hay que puntualizar de que no estamos hablando de lo mismo si estamos explicando lo que es una planeación fiscal a lo que viene siendo una estrategia fiscal. Bien, para empezar, vamos a explicar concretamente qué es una planeación fiscal. Sencillamente, es la optimización de los recursos de la empresa como contribuyente para pagar lo menos de impuestos, sin generar riesgos fiscales, para maximizar las utilidades de la empresa y, por lógica, y protegiendo su patrimonio como entidad. Entonces, mis amigos, los primeros comentarios acerca de esta definición de planeación fiscal, bien, primero, como contadores debemos de cuidar lo que viene siendo el tema financiero de las empresas, e incluso también como contribuyentes. ¿Por qué? Porque ese viene siendo precisamente el primer error que me ha tocado ver que muchos contadores cometen en cuanto a no cuidar pues el área financiera de la empresa. ¿Por qué lo comento así? Porque miren, mis amigos, aquí el problema está en que solamente pues muchos contadores tienen la mala costumbre de pues solamente visualizar la legislación fiscal. Ese es el primer problema. Entonces, primero hay que ver cómo se encuentran las finanzas de la empresa, ok, y evidentemente de la mano de ello debemos de tomar en cuenta la administración de la misma empresa en cuanto a sus recursos, transacciones y actividades económicas. ¿Para qué? Para llegar a estructurar y a eficientizar lo que viene siendo una planeación fiscal. Ahora, la definición de estrategia fiscal, como he explicado, significa algo completamente diferente. No estamos hablando de lo mismo. Se refiere es aprovechar las formas jurídicas de la legislación fiscal en beneficio de lograr la planeación fiscal, y por lo tanto la estrategia fiscal está integrada dentro de esta planeación sin estar separado de la misma. En efecto, como estrategia fiscal estamos hablando pues de conocer las formas jurídicas aplicables por la legislación fiscal, que deben de ser evidentemente por obligación aplicadas hacia la empresa como contribuyente. Y en efecto, ¿cómo podemos aprovechar la legislación fiscal para precisamente lograr el objetivo de la planeación fiscal? Evidentemente con los objetivos
de pues reducir lo más posible el pago de los impuestos sin evidentemente caer pues en esquemas de defraudación fiscal, que también de ello, como ya comenté, hemos estado comentando mucho acerca de ello, y también con el objetivo de maximizar las utilidades o ganancias de la empresa y evidentemente también protegiendo el patrimonio de la empresa como entidad. En sí, mis amigos, evidentemente debemos de entregar por nuestro trabajo en las labores fiscales una certeza, una seguridad hacia la empresa, no solamente pues dentro del tema fiscal, sino también dentro del área financiera de la empresa y también evidentemente para proteger su mismo patrimonio. Entonces, puntualmente, mis amigos, tengan presente estos dos conceptos para que tengamos un contexto completo acerca de esta situación. No es lo mismo la planeación fiscal a estar hablando de estrategias fiscales. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. Ok, ahora, otra puntualización importante acerca de esta problemática es que lo fiscal forma parte de las finanzas. Muy bien, mis amigos, no me tomen a mal los siguientes comentarios que voy a efectuar, pero de comienzo también debemos de comprender de que es impráctico, no funciona el que estemos asesorando basándonos por completo al 100% de leyes fiscales. Es que es imposible, mis amigos, que queramos que la empresa camine como debe de ser, como esperamos que la empresa cumpla sus objetivos, y para ello pretendiendo de que esto sea así si nos basamos por completo de leyes fiscales. Y aquí están los motivos del por qué lo estoy comentando así. Número 1, para empezar, primero como contadores, y la verdad, pues en esta situación sí me he encontrado a otros colegas que la verdad no entienden para qué son los impuestos, ¿verdad? O incluso no entienden, bueno, por qué existe lo fiscal para las empresas. Simple y sencillamente siguen tendencias, siguen modas, siguen aquellas enseñanzas mal aprendidas que llegaron precisamente a aprender, pues no solamente en las redes sociales, sino en otros lugares o también en otros centros de trabajo. Entonces, para empezar, número 1, se fiscalizan los recursos, las transacciones y otros eventos económicos por parte de las autoridades fiscales. En efecto, miren, mis amigos, como comentario, y la verdad, yo sé que a muchos les ha causado una gran incomodidad cuando les he efectuado esta pregunta: ¿qué es lo que como tal la autoridad fiscal o las autoridades fiscales te están fiscalizando? ¿Qué es lo que te están revisando? Y pues bueno, ahí me han respondido precisamente respuestas completamente equivocadas, ¿ok? Y con esto me están mostrando, la verdad, una gran falta de expertise en el tema fiscal. Me han respondido de que se fiscalizan comprobantes fiscales digitales, me han comentado de que pues se fiscalizan las declaraciones, estados de cuenta, pero sin embargo, pues estas respuestas, como te comento, aparte de indicarme de que hay una verdadera falta de expertise por parte de contadores que lo comentan así, también me indican de que no tienen una visión completa acerca del tema fiscal. Y en efecto, como tal, las autoridades fiscales te revisan o te fiscalizan los recursos que estás utilizando o empleando para
llevar a cabo tus operaciones o también tus actividades económicas. Hay que recordar que las empresas tienen recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos. Entonces, la autoridad fiscal te revisa cómo estás utilizando estos recursos, evidentemente, para llevar a cabo tus actividades económicas. Entonces, el uso de estos recursos también generan transacciones económicas y otros eventos económicos. Acuérdense que las transacciones se refiere al intercambio de recursos entre dos entidades económicas. Entonces, por lógica, también la autoridad fiscal fiscaliza precisamente el tema de las transacciones. ¿Qué transacciones o qué operaciones tuviste con terceros, con clientes, con proveedores, hasta incluso con tus trabajadores? ¿Qué transacciones tuviste? Entonces, por ello, la fiscalización evidentemente se efectúa sobre los recursos y las transacciones a través de los comprobantes fiscales digitales, declaraciones y demás elementos que son de utilidad para la autoridad fiscal para los fines de la fiscalización. Eso es lógico. Entonces, mis amigos, tengan presente esto para que no los agarren en curva cuando se los pregunten, porque sí, la verdad, es muy penoso ver a contadores que presumen de expertise fiscal, pero en la realidad ni siquiera tienen claro esto que estoy explicando. Lo segundo, para entender la legislación fiscal es fundamental primero entender las finanzas del contribuyente en cuanto a sus recursos, transacciones y otros eventos económicos. Así es, mis amigos, también el siguiente comentario, la verdad, siendo muy sincero con todos ustedes, sí he encontrado que causa demasiada incomodidad hacia algunos otros contadores. No te digo que todos. Entonces, cuando tú les preguntas que te expliquen los impuestos de la empresa a la cual he estado revisando, pues bueno, no me saben explicar certeramente cómo se originaron esos impuestos, cómo se están aplicando precisamente las disposiciones fiscales. Y bien, por lógica, esto me indica una verdadera falta de expertise en el tema fiscal. Entonces, mis amigos, siempre debemos de comenzar con la base, con lo esencial, antes de estarnos metiendo precisamente a conocer y a estudiar a fondo el tema fiscal. Entonces, ¿cómo quieres entender la legislación fiscal si de comienzo no estás entendiendo cómo son las finanzas del contribuyente en cuanto a sus recursos, transacciones económicas y otros eventos económicos? Porque así es, desgraciadamente sí me he encontrado a varios contadores que no me pueden explicar y comprobar con evidentemente hechos comprobables y verificables las finanzas de la empresa. Y por lo tanto, al desconocer puntualmente cómo son las finanzas de la empresa como contribuyente, pues bueno, no pueden desarrollar adecuadamente y correctamente el trabajo fiscal para la misma empresa. Entonces, mis amigos, tomen estos comentarios y no se lo tomen personal. No es con la intención de hacer sentir mal a otros colegas contadores, no, para nada. Es simple y sencillamente para que veamos cuál es el contexto completo acerca de esta situación. Número 3. La legislación fiscal no es para administrar ni direccionar el negocio del contribuyente, sino para fiscalizarlo y recaudar el pago de sus impuestos. Miren, mis amigos, también esto que a continuación voy a mencionar, la verdad, sí ha sido un verdadero motivo de molestia, no solamente cuando me ha tocado corregir a otros contadores, sino para otras personas cuando he comentado esto, ¿ok? La legislación fiscal no te sirve, y esto hay que dejarlo completamente claro, ni para administrar la empresa como negocio, ni mucho menos tampoco para direccionar a la misma empresa. Porque sí, la verdad,
malamente sí me he encontrado allá afuera, no solamente a contadores, sino hasta incluso despachos de contadores fiscalistas, no te digo de que todos caigan en este error, y también despachos de auditores incluso que tienen la idea completamente equivocada de que con lo fiscal van a poder administrar y direccionar el negocio pues de la misma empresa. Entonces hay que dejar completamente claro de que pues lo fiscal no es para administrar ni direccionar a la empresa como negocio. Lo fiscal evidentemente es para fiscalizar o revisar precisamente pues los recursos, las transacciones económicas y otros eventos económicos del mismo contribuyente con el objetivo de recaudar el pago de sus impuestos, ¿ok? Para eso es la legislación fiscal y evidentemente a través de la fiscalización la autoridad va a revisar si en la realidad estamos pagando de la forma correcta los impuestos. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis amigos, porque pues si tú te estás basando al 100% para hacer o llevar a cabo tu trabajo como contador, lo basas, como te comento, al 100% de leyes fiscales, la verdad vas a ocasionarle un gran daño a la empresa en su negocio. ¿Ok? Hay que separar los temas, lo que es el tema financiero, la administración y evidentemente el tema fiscal, porque no es lo mismo y evidentemente también no podemos clasificar estas tres áreas como realmente si fueran lo mismo, porque no es así. Número 4. Se requiere un mayor expertise para lograr la planeación fiscal comparado con solo malentender la legislación fiscal. Bien, así es, mis amigos, la verdad, pues de los diversos errores que en lo particular yo he encontrado allá afuera al momento de revisar a diversas empresas, ¿ok? Pues para lograr darle eficiencia a una planeación fiscal, evidentemente el contador requiere por obligación tener un mayor expertise o el expertise suficiente para lograr estos objetivos que comentábamos al principio precisamente en esta conferencia. ¿Ok? Entonces, para ello, y también no me lo tomen a mal, no es suficiente, no basta con solamente saber lo básico de contabilidad, con saber solamente hacer ciertos registros en la misma contabilidad y también con pues haber revisado algunos ciertos artículos de las distintas leyes fiscales, la ley del impuesto sobre la renta, ley de IVA, el código fiscal de la federación, etcétera, etcétera, porque evidentemente debemos de centrarnos primero, como he comentado, en el negocio, ¿ok? Y para centrarnos en el negocio hay que meternos a fondo en el mismo y para ello debemos de saber y ser especialistas en identificar y reconocer los recursos diversos que tienen las empresas para llevar a cabo sus operaciones o sus actividades económicas y también para identificar y cuantificar las transacciones económicas y otros eventos económicos. Entonces, no es suficiente nada más leer superficialmente las distintas leyes fiscales, porque créemelo, pues como no conocemos a fondo las finanzas de la empresa y ni mucho menos cómo se debe de llevar a cabo su administración, pues bueno, se comienzan a originar una serie de errores fatales que terminan dañando a las finanzas de la empresa y también terminan dañando la administración y la operación del negocio. Mucho cuidado con esto, porque sí se necesita un mayor expertise para lograr estos objetivos como te lo estoy comentando. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas.
Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. Ok, mis amigos, bien. Lo siguiente que hay que dejar completamente claro, ¿verdad? Para que, bien, tengamos un mejor contexto acerca de lo que viene siendo el tema fiscal. La experiencia no es lo mismo a la expertise. Bien. Miren, mis amigos, también esto que voy a comentar a continuación también ha originado mucha incomodidad incluso a otros contadores con quien pues he llegado a tratar. Bien, laboral y profesionalmente sí se llega a confundir de que para trabajar eficientemente con un enfoque a resultados basta solamente con que tengamos cierta experiencia. Pero sin embargo, no es suficiente nada más la experiencia para lograr trabajar eficientemente, sino lo que realmente se necesita o se requiere para ello es el expertise para alcanzar los objetivos precisamente que se buscan a través pues del trabajo fiscal que se tiene que llevar para las empresas, ¿ok? Porque en efecto, como te comento, pues allá afuera, la verdad, mis amigos, malamente, existen muchos contadores de gorra, ¿verdad? Así como lo decimos aquí en México, en donde pues sí tienen muchos años de experiencia, pero la verdad no cuentan con un verdadero expertise. ¿Por qué te comento esto? Porque en la realidad su trabajo no les sirve a las empresas, no da los resultados que las empresas necesitan o requieren para que pues evidentemente funcione el trabajo fiscal que se debe de hacer en las empresas. Y por ello lo que voy a comentar a continuación en los siguientes 4 puntos, ustedes como contadores o incluso como empresarios o dueños de empresa o también incluso como cualquier otro profesional de la administración o incluso en la operación de la empresa deben de tomar en cuenta también. Si ustedes son estudiantes, deben de visualizar esto que a continuación evidentemente voy a mencionar. Para empezar, número 1, dentro del expertise necesitamos a la fuerza de conocimientos técnicos necesarios aprendidos académicamente y de la manera correcta. Bien, mis amigos, en este sentido, la verdad, siendo honestos, pues muchos contadores, la verdad, no están muy actualizados en cuanto con el tema fiscal o incluso si nos vamos al tema contable, porque pues ahí andan empleando criterios completamente extraños, ¿verdad? Que en la realidad no funcionan y no le sirven a la empresa. Ahora, mis amigos, ¿cómo es posible de que todavía en esta época actual se sigan utilizando por parte de muchos contadores conocimientos técnicos que en la realidad ya están completamente obsoletos? Como por ejemplo, sí me he encontrado allá afuera a contadores que todavía siguen utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados, siendo de que estos mismos principios ya están obsoletos porque ya tenemos las normas de información financiera, o incluso si hablamos de criterios por autores en la teoría contable, siempre estuvieron enseñando, por ejemplo, temas de pues enviar a las adquisiciones de mercancías que van a comercializarse en resultados en una cuenta llamada compras, ¿verdad? Y también se trata pues de un conocimiento que no está actualizado. O también, ¿qué me dices acerca pues de este conocimiento técnico que hace muchísimos años se utilizaba atrás, con esto de pues reconocer la PTU dentro del segmento de impuestos a la utilidad? Porque lo que viene siendo la PTU es un costo o es un gasto para la empresa, por lo tanto debe de ser clasificado para el estado de resultados como tal. Y bien, dentro de estos criterios, que la verdad yo lo llamo la falsa doctrina de la fiscalidad, pues bueno, es el querer basar
nuestro trabajo para hacerlo al 100% de leyes fiscales, lo cual ya te comenté del por qué no funciona. Así es. Entonces, mis amigos, siendo de que pues estos criterios ya la verdad están obsoletos, ok, actualmente se utilizan las normas de información financiera. Entonces, mis amigos, hay que tomar en cuenta, como lo estoy mencionando, de que aunque tengamos la experiencia de trabajar pues haciendo de la misma manera las labores contables y fiscales, debemos de tomar en cuenta de que pues si esta forma de trabajar no funciona o no le sirve a la empresa, no da los resultados que se necesitan, pues prácticamente estamos trabajando en vano o no estamos trabajando, y como tal ya nos vamos a convertir o ya nos convertimos en un mal necesario para las empresas, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Número 2, lo siguiente. Ahora, la comprobación de los conocimientos técnicos necesarios para saber qué es lo que da resultados. Bien, en este punto, mis amigos, la verdad, me he encontrado muchísima resistencia y también bastante problema con otros colegas contadores al momento, pues, de revisar su trabajo, desde cómo están llevando la contabilidad y también cuando me ha tocado revisar el tema fiscal. Entonces, cuando yo les comento de que me muestren hechos comprobables y verificables por su trabajo, evidentemente a través de la misma contabilidad, pues bueno, resulta de que pues estos contadores, ¿verdad? No te digo de que todos, para que no se lo tomen personal, pues solamente se limitan, como les he comentado en muchas ocasiones, con ser meramente capturistas de comprobantes fiscales digitales o ser meros capturistas de estados de cuenta. Y en efecto, como te lo he comentado, en la realidad esto no basta para pues tener el expertise suficiente para llevar a cabo el trabajo fiscal. Y si te lo comento de esta manera porque también me lo han dicho propios empresarios y dueños de empresa. Jesús, la verdad es que a mí en la realidad no me sirve un capturista de CFDIs como contador. Yo quiero a un verdadero contador de expertise y no de experiencia. Y definitivamente en ese sentido, la verdad, sí tienen la razón, pues estos empresarios que me lo han llegado a comentar de esta manera. Ahora, evidentemente, si nosotros como contadores no podemos comprobar los resultados de nuestro trabajo con evidencia tangible hacia la administración de la empresa, pues definitivamente nuestro trabajo no es de valor hacia la misma empresa. Hay que tomar esto en cuenta, mis amigos, para venir mejorando, ¿ok? Entonces, cuando se te revise tu trabajo, ya sea por un externo, por un auditor o por un despacho, toma en cuenta de que evidentemente te va a solicitar pues evidencia con hechos comprobables y verificables acerca de los resultados de tu trabajo, porque incluso también me he visto ante la situación de enfrentar de que he tenido que comprobar los resultados de mi trabajo hacia dueños de empresa. Tomen esto en cuenta. Número 3. Saber generar resultados en base a hechos comprobables y verificables por la administración de la empresa con evidencia tangible. En efecto, siempre, en todo momento, ¿ok? Se debe de comprobar o se debe de verificar de manera tangible los resultados de nuestro trabajo como contador. Y dentro de ello, obviamente, pues está incluido lo del tema fiscal. Entonces, si tú al momento de revisar una contabilidad, pues bueno, te das cuenta de que solamente se basan por completo de comprobantes fiscales digitales o de CFDIs y de estados de cuenta, pero sin embargo, no existe documentación anexa que pueda precisamente verificar para cerciorarnos evidentemente de que lo que estamos registrando en la contabilidad son transacciones económicas y eventos económicos reales,
pues definitivamente como tal no estamos llevando contabilidad. En efecto, no se lleva contabilidad en base de comprobantes fiscales digitales porque no es suficiente. Evidentemente, cualquiera pudiera pues capturar o registrar en la contabilidad los FDIs. Y bueno, hay que tomar en cuenta también, mis amigos, de que pues hay más evidencia anexa para integrarla precisamente en la contabilidad para realmente llevar una verdadera contabilidad. Y para esto no basta solamente con los comprobantes fiscales digitales. Y bueno, si tienes la duda de si esto que te estoy comentando es o no es así, bien, yo te hago la invitación a que verifiques los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación como el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación para que tú mismo te cerciores de que estos comentarios que te estoy llevando son así, ¿ok? Porque bien, pues en ese sentido sí he encontrado queja de muchos contadores cuando les pido que me comprueben la veracidad de la contabilidad que están llevando. Y pues bueno, como no tienen la evidencia para entregarme hechos comprobables y verificables, donde eso es el principal problema, bien, pues ahí empieza el disgusto por parte de contadores que no tienen el expertise suficiente, pero sí tienen la experiencia, ¿ok? Y número 4, la experiencia mal enfocada y que no da resultados comprobables y verificables no es expertise y no le sirve a la empresa. En efecto, como ya lo adelanté, la experiencia no basta para realmente desarrollar el verdadero expertise requerido por parte de la empresa para lograr los objetivos en el trabajo fiscal, como te acabo de comentar. ¿Ok? Y así es. Podrás tener muchísimos años de experiencia llevando a cabo labores contables y hasta fiscales, utilizando las mismas técnicas, pero no nos cuestionamos si realmente pues estas técnicas, estas formas de trabajar funcionan, ¿ok? Eso tómalo en cuenta, evalúate, no te lo tomes personal, evalúa si realmente tus técnicas contables funcionan, realmente dan los resultados que te pide la empresa o el cliente en su caso dado si eres externo. Bien. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. Y ahora, antes de continuar con esta conferencia, te sigo haciendo la invitación a que nos sigas en YouTube como Carreón Consultores en vivo. Vamos a estar actualizando nuestro contenido para continuar hablándote de temas importantes y relevantes para las empresas. Temas desde la contabilidad, finanzas para las mismas empresas, impuestos, fiscalización, auditoría, control interno, administración de empresas, nóminas y recursos humanos y demás temas para todos aquellos quienes quieran aprender cómo direccionar y evidentemente administrar de forma eficiente las empresas. Continuemos. Ahora bien, vamos a explicar las características de una planeación fiscal. Muy bien, hay ciertas características, mis amigos, que definitivamente debemos de aprender a identificar para saber si realmente pues tu contador o despacho está ejecutando o llevando a cabo de la forma correcta las labores fiscales para tu empresa. En efecto, voy a comentarte 8 puntos como características para que lo tengas presente. Número 1. Se reduce el pago del impuesto sobre la renta incluso por debajo del 30% para el contribuyente. Bien,
En este punto, mis amigos, hay que ser muy observadores en la situación de que la carga tributaria del impuesto sobre la renta no sea excesiva, incluso de que esta misma carga no esté por encima del 30%. Y sin embargo, lo sabemos perfectamente, va a depender por completo del régimen fiscal y también, como ya comentamos, del cómo se estén administrando y direccionando las finanzas, las operaciones y transacciones económicas de la empresa. Muy bien, entonces, en este sentido, como te comento, pues va a depender por completo de todo este trabajo que te he estado explicando, y para ello no basta solamente con leerse e interpretar a como podamos entender la legislación fiscal, porque sí implica un trabajo mayormente profundo. En efecto, como muchos de ustedes saben, como contadores y también incluso como dueños de empresa o también estudiantes que están precisamente estudiando estos temas, no todos los regímenes fiscales son iguales, ¿ok? No todos los regímenes fiscales le convienen a todos los contribuyentes, ¿verdad? Oye, Jesús, es que pues en este régimen fiscal, porque así me lo han comentado, estoy pagando más impuestos sobre la renta de como pagaba anteriormente en el régimen anterior donde me encontraba. Así es. Entonces, mis amigos, también como comentario, antes pues de integrar a la empresa como contribuyente en algún régimen fiscal, hay que evaluar todos los aspectos y variantes en cuanto, para empezar, si realmente el mismo contribuyente puede tributar en el régimen en el que quieres integrarlo, y aparte, como ya mencionamos, hay que analizar las finanzas del contribuyente como negocio. Eso es completamente básico de escuela, porque incluso si lo hacemos correctamente podemos llegar a reducir el pago del impuesto sobre la renta hasta incluso por debajo del 30%. Pero oye, Jesús, ¿qué no se supone que las empresas, la tasa general del impuesto sobre la renta para empresas es del 30%? No, es así. Pero acuérdate de que pues los regímenes fiscales no solamente son para personas morales, también hay regímenes fiscales en cuanto a ICR para personas físicas, ¿ok? Y dependiendo evidentemente también del nivel de ingresos, ¿ok? Incluso también dependiendo de las deducciones autorizadas que podemos aprovechar para disminuir la carga tributaria del impuesto sobre la renta, y en base de la ley del impuesto sobre la renta, como ya sabemos, determinar la utilidad fiscal tomando ingresos acumulables menos deducciones autorizadas para aplicarle las tarifas que ya conocemos, ¿verdad? Así es. Bien, el impuesto sobre la renta puede quedar, como te comento, por debajo del 30%. Por ejemplo, saben perfectamente que en Recico se aplica una tarifa sobre los ingresos hasta de lo mucho del 2.5%, dependiendo, como te comento, del nivel de ingresos, ¿ok? Ahora, en el régimen de actividades empresariales y profesionales también va a depender mucho del nivel de ingresos, también dependiendo de las deducciones autorizadas que podemos aprovechar para disminuir la carga tributaria del impuesto sobre la renta, y para ello, como ustedes saben, se aplican las tarifas, ¿ok? Podemos evidentemente reducir el mismo ICR hasta por debajo del 30%. Entonces, mis amigos, no podemos irnos con lo aparente, ¿verdad? Hay que hacer un análisis profundo del caso particular de cada empresa como contribuyente. Muy bien, no podemos aplicar como malamente también lo he encontrado, las mismas estrategias fiscales para todos los contribuyentes, ¿verdad? Para todos los clientes que yo esté llevando. No, debemos de analizar el caso particular de cada empresa, ¿ok? Porque evidentemente primero debemos de comprender de que no todas las empresas y no todos los negocios son iguales, ¿ok? Cada negocio
tiene ciertas características que son importantes de observar, evidentemente, y de ello ver pues cómo afectan estas características precisamente en la planeación fiscal también. Ahora, yo sé que perfectamente muchos me van a llegar a preguntar, oye Jesús, pero si son personas morales, no son personas físicas, como lo estás explicando, ¿cómo podemos reducir el 30% del impuesto sobre la renta para este tipo de contribuyentes? ¿Cómo le podemos hacer? Bien, mis amigos, ya ese es otro tema complejo de explicar, ¿ok? No lo estaría precisamente abordando en esta conferencia, pero sin embargo te puedo adelantar que en ciertos casos esto sí es posible, ¿verdad? Como te comento, hay que atender a todos los objetivos de la planeación fiscal y verificando evidentemente lo que es la legislación fiscal para, por lógica, lograr estos objetivos. Muy bien, pero en fin, vamos a continuar. Número 2. Se maximizan las ganancias del negocio al disminuir la carga fiscal del impuesto sobre la renta. Así es, evidentemente, como uno de los objetivos de la planeación fiscal es, como ya comentamos, disminuir lo más posible el impuesto sobre la renta y con ello, por esta disminución, evidentemente, pues maximizar lo más posible las ganancias del contribuyente como negocio, ¿ok? Porque bueno, obviamente si ustedes son muy observadores de la legislación fiscal, y también esto lo tengo que comentar porque la verdad, honestamente, y no me lo tomen a mal, sí he visto a muchos contadores que la verdad esto lo desconocen, ¿ok? Entonces, como te comento, la legislación fiscal, la forma de tributar para el impuesto sobre la renta, bien, está diseñada, como muchos de ustedes ya conocen, según los sectores económicos clave en el país y aparte obedeciendo también a lo que viene siendo la equidad tributaria. Hay que recordar lo que nos enuncia el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución mexicana en cuanto a cómo debemos de contribuir al gasto público, ¿ok? Y una de esas formas es, en cuanto a ello, la equidad tributaria. Obviamente debemos de pagar impuestos a según nuestros ingresos, nuestro nivel de ingresos, ¿ok? O a según nuestras ganancias. Muy bien, como te comento, depende del caso particular también de cada contribuyente. Así es. Entonces, mis amigos, como ya comentamos, también hay que cuidar muchísimo en no caer en esquemas de defraudación fiscal para no ocasionar problemas fiscales a la empresa como negocio. Perfecto. Número 3. Los impuestos indirectos como el IVA no afectan a la rentabilidad del contribuyente, ya que es pagado por el adquiriente, que paga nuestros bienes y servicios en las ventas como transacciones económicas. Muy bien. Miren, mis amigos, en este punto, la verdad, cuando yo lo he comentado a otros contadores e incluso también a despachos, pues bueno, sí he encontrado demasiada resistencia e incomodidad por parte de estas personas. Y no me lo tomen a mal, pero he escuchado los siguientes comentarios completamente absurdos en cuanto a cuál viene siendo la verdadera carga tributaria de los impuestos para los contribuyentes, para las empresas. Bien, lo que me han comentado viene siendo lo siguiente, y yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado así. Jesús, tú sabes perfectamente de que pagamos un 30% del impuesto sobre la renta porque somos empresa. Bueno, perfecto. Adicional a ello, pagamos un 16% de IVA, va un 46%. Aparte, acuérdate de que pues estamos pagando un 10% de PTU, eso aumenta la carga tributaria, ya es un 56%, y más aparte, Jesús, acuérdate, también pues estamos pagando una retención de ICR por pago de dividendos del 10% y por lo tanto pues la carga tributaria de la empresa es del 66%. A ver, mis amigos, no me lo tomen a mal, pero definitivamente estos comentarios, la verdad,
de parte de muchos contadores, yo sé que no es de todos, ¿ok? Están completamente equivocados y fuera de lugar. Aquí nos indica por parte de estas personas de que tienen una verdadera falta de expertise para precisamente llevar a cabo el trabajo fiscal para las empresas. Aparte, también no están contemplando por falta de expertise la planificación, la administración y evidentemente la dirección financiera de la empresa como negocio. ¿Ok? Entonces, si estamos entendiendo de que la verdadera carga tributaria, Jesús, está por encima del 30%, porque pues estamos pagando IVA, que porque retenemos ICR de dividendos, ¿verdad? Que por la PTU, pues bueno, definitivamente, mis amigos, eso la verdad está completamente mal y fuera de lugar. Muy bien. Ahora comencemos a recordar lo básico de escuela en cuanto al tema de impuestos indirectos. Acuérdense de que cuando ustedes comienzan a estudiar el tema fiscal, les enseñan primero lo que son los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿ok? Los impuestos directos, como ustedes ya saben, ¿ok? Estos afectan directamente a la rentabilidad, a la utilidad o a las ganancias de los contribuyentes como negocio. Por lo tanto, disminuyen las utilidades precisamente del mismo contribuyente. Evidentemente, el impuesto sobre la renta, como la mayoría sabemos, es un impuesto directo, ¿ok? Ahora, en el caso de IVA, estaríamos hablando de una contribución indirecta para los contribuyentes. Oye, Jesús, ¿pero por qué? Porque definitivamente, como lo acabamos de leer, quien absorbe la carga financiera de pagar precisamente el IVA viene siendo los adquirientes o clientes, quienes pagan nuestros bienes y servicios en las ventas como transacciones económicas. ¿Ok? Entonces, mis amigos, hay que tomar en cuenta de que si tú, para definir o establecer tus precios de venta, ¿ok?, también pues estás incluyendo como costo o gasto el IVA, déjame decirte de que eso también está completamente mal, demuestra una verdadera falta de expertise en el tema fiscal y aparte también pues no estamos direccionando correctamente en el área financiera a la empresa. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque como tal, al momento de que tú precisamente llevas a cabo la transacción económica de la venta, transfiriendo los bienes y servicios a tus adquirientes o a tus clientes, muy bien, y a cambio, pues estos terceros te pagan esas transacciones, ¿verdad? Por lógica, aparte, pues del precio de venta que definiste, también debes de incluir lo que viene siendo el IVA, ¿ok? Por lo tanto, esa carga financiera pertenece a tus clientes. Muy bien, eso lo debemos de tener en un contexto completamente claro para saber de qué es de lo que estamos hablando. Ahora, yo sé que perfectamente no van a faltar personas que me van a comentar, oye Jesús, pero el IVA, la verdad, sí afecta negativamente pues al poder adquisitivo pues por parte de los consumidores en la economía del país. ¿Por qué? Porque evidentemente representa más desembolso de efectivo. Bueno, en ese aspecto la verdad yo puedo estar completamente de acuerdo en ese sentido, ¿ok? Sí afecta económicamente a los consumidores y también puede afectar a las empresas por esta situación de representar más desembolso de efectivo por parte de los consumidores. Pero mis amigos, también tomemos en cuenta de que pues si solamente lo vemos desde ese punto de vista, honestamente, pues estamos teniendo una visión incompleta acerca del tema del IVA, porque también es tarea o chamba de la empresa, evidentemente, primero estudiar, analizar y evaluar los mercados en donde evidentemente se mueven sus ventas, y dentro de ese análisis también debe de evaluar el poder adquisitivo de sus propios clientes, y dentro de ese análisis también pues bueno,
debemos de incluirlo en el área financiera de la empresa, y más aparte debemos de tratar de reducir lo más posible los costos y gastos para la empresa como negocio. ¿Para qué? Para evidentemente dar precios más competitivos, ¿ok?, hacia nuestros adquirientes o clientes. Muy bien, y que puedan aumentar nuestras ventas. Esa viene siendo como tal la chamba de la empresa en cuanto al tema del IVA. ¿Para qué? Para que el IVA pues no afecte financieramente a la misma empresa e incluso como contribuyente. Porque miren, mis amigos, la verdad, si no se hace esta tarea completa, definitivamente pues no se está direccionando correctamente pues el área financiera de la empresa, ¿ok? Sí implica un trabajo mucho más profundo. No es nada más con quedarnos con lo aparente, ¿ok? Porque si tú solamente lo ves desde ese punto de vista de que pues el IVA representa más desembolso para los consumidores y ya, pues no. Esto indica una verdadera falta de expertise por parte pues de todo asesor que te comente esta situación, ¿verdad? Entonces, sí implica un trabajo mayormente más profundo a solamente pues el revisar la legislación fiscal, ¿ok? Y es más, porque ni siquiera la estamos entendiendo bien, porque no vemos el contexto completo de la operación y de las finanzas, y evidentemente dentro de ello las transacciones económicas que la empresa está llevando a cabo. Número 4. La PTU se integra en los costos y gastos y por lo tanto se incluye en el prorrateo para establecer los precios de venta sobre el margen de utilidad. A ver, mis amigos, también, sinceramente, pues si tú piensas que la PTU es una carga tributaria adicional para los contribuyentes, pues bueno, déjame decirte de que la verdad estás hablando desde el total desconocimiento de lo que son los impuestos para las empresas. Muy bien, a ver, para empezar, mis amigos, ustedes saben de que la PTU pues es una prestación laboral que se tiene la obligación de pagársele a los trabajadores. Muy bien, aparte, mis amigos, debemos de tomar en cuenta de que a pesar de que para determinar la PTU lo hacemos en base pues de la utilidad fiscal, no significa de que la PTU sea un impuesto como el ICR, porque no estamos hablando de lo mismo. La PTU es una prestación laboral, acuérdense, y el ICR viene siendo un impuesto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, mis amigos, la PTU como tal, dentro de la planificación financiera, ¿ok?, debe de incluirse en los costos y gastos. Fíjense, la PTU sí debemos de incluirla en los costos y gastos para establecer precios de venta y evidentemente sobre los costos y gastos, como ya sabemos, incluir el margen de utilidad. Muy bien, entonces, mis amigos, si ustedes tienen esta percepción acerca de la PTU, como te comento, de que es una carga tributaria adicional, no es así, eso está mal. Acuérdense, la PTU es una carga financiera que debe de ser controlada y evaluada por parte de la empresa. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con estos criterios, mis amigos, porque la verdad, pues estas malas asesorías, créanmelo, sí he sido testigo de cómo llegan a afectar, dañando a las empresas en sus finanzas y hasta incluso en su operación. Muy bien. Número 5. Se apega a la legislación fiscal sin generar problemas fiscales y por consiguiente no genera pérdidas económicas. Muy bien. En este punto hay que tomar en cuenta, mis amigos, de que antes de ejecutar, antes de definir primeramente lo que es la planeación fiscal para llevarla a cabo para la empresa, primero también es esencial, ya después de haber analizado las finanzas de la empresa como negocio, cuál es la legislación fiscal aplicable para la empresa. Muy bien, esto es completamente necesario. Hay que analizar la legislación fiscal aplicable a profundidad, ¿ok?, con total claridad, para conocer qué es lo que realmente sí podemos ejecutar como contribuyentes
para la planeación fiscal y cumplir con sus objetivos, ¿ok? ¿Y qué disposiciones fiscales aplicables podemos aprovechar de la legislación fiscal? Y no como lagunas, eso lo quiero dejar completamente claro, ¿ok? Sino como facilidades para disminuir la carga tributaria precisamente de los impuestos, ¿ok? Y principalmente lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, en ese sentido, mis amigos, no crean de que la legislación fiscal se basa por completo nada más en estarle sacando dinero a los contribuyentes, ¿verdad? Porque eso no es verdad, ¿ok? También sí existen ciertas facilidades que te da la legislación fiscal, ¿ok? Y que puedes aprovechar y que no caen precisamente en un esquema de defraudación fiscal para lograr los objetivos de la planeación fiscal. Muy bien, entonces, como te comento y como te lo mencionaba, va a depender del caso particular de cada contribuyente y de su régimen para analizarlo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la percepción también equivocada de que pues la legislación fiscal nada más es para afectar a los contribuyentes, pues déjame decirte que eso no es cierto. Es una completa mentira y Contador que te lo explique así también definitivamente nos enuncia de que le falta un verdadero expertise en el tema fiscal de los impuestos. Y también, si es verdad, si yo estoy de acuerdo, ok, de que el pago de los impuestos sí representa pues una carga financiera importante, ok, bueno, también debemos de saber analizar todos estos aspectos que te he estado comentando a través de esta conferencia para precisamente lograr los objetivos de la planeación fiscal. Entonces, no confundamos los hechos porque, fíjense, cuando yo les he comentado a los contribuyentes o incluso a contadores cuando me lo preguntan de que hay que pagar correctamente los impuestos, pues bueno, ellos interpretan de que hay que pagar un exceso de impuestos y esto no es así. Lógicamente, si estamos pagando un exceso de impuestos afectando a las finanzas de la empresa, ok, esto viene siendo una señal completamente clara de que el contador o el despacho no sabe hacer su chamba o no sabe hacer su trabajo. Así de simple y de sencillo, ok. Hay que recordar los objetivos de la planeación fiscal, donde hay que reducir lo más posible la carga tributaria de los impuestos, muy bien, y con ello maximizar las ganancias del negocio. Ok, incluso lo podemos ver en el caso de personas físicas para ciertos contribuyentes que no tienen, por ejemplo, altos niveles de ingresos, donde evidentemente incluso pagan el impuesto sobre la renta por debajo del 30%. ¿Ok? Entonces, con esto nos damos cuenta de que podemos aprovechar la legislación fiscal para lograr los mismos objetivos de la planeación fiscal. Y no todo es tan negativo como malamente, la verdad. A muchos asesores he escuchado, y pues no solamente aquí en redes sociales, sino allá afuera en empresas, de que la legislación fiscal pues nada más es para perjudicar a los contribuyentes, cuando esto en la realidad no es así, ¿ok? Si te comentan esto es porque definitivamente les falta el expertise en el tema fiscal necesario para hacer las labores fiscales para la empresa y evidentemente dañando a sus finanzas. Muy bien. Número 6, lo siguiente. No se generan pérdidas de operación con el objetivo de generar el pago de los impuestos. Así es. Miren, mis amigos, también hay que tomar en cuenta este punto, el número 6, porque la verdad, lo siguiente que les voy a comentar, honestamente, sí les ha causado mucha molestia a otros colegas contadores. ¿Por qué? Porque malamente también he escuchado pues estas malas asesorías por parte de ciertos contadores con este tema de que, oye empresa, si no quieres generar el pago de los impuestos, vamos a precisamente generar pérdidas de operación a la empresa en su negocio y el beneficio va a ser de que no vamos a generar el pago de los impuestos y por lo tanto eso es lo correcto. Muy bien, mis amigos, ese tipo de recomendaciones, discúlpenme mucho, pero
están completamente mal, ¿ok? La verdad, prácticamente pues estamos dañando a la empresa con este tipo de recomendaciones hacia las empresas. Entonces, ¿cuál viene siendo la justificación de estas recomendaciones? Oye Jesús, pues es que esta empresa, ¿sabes qué? Se encuentra en un periodo preoperativo, ¿verdad? O ya empezó operaciones, pero sin embargo se hicieron inversiones fuertes, se compraron o adquirieron activos tangibles, propiedades, planta y equipo, o lo que tú conoces popularmente como activos fijos. Se hicieron construcciones, se compró maquinaria, se compró equipo de transporte de carga, etcétera, etcétera, y pues fue una inversión bastante fuerte, ¿verdad? Millonaria. Por lo tanto, pues evidentemente, si generamos pérdidas de operación para no pagar impuestos, esa es la estrategia fiscal. Está bien, Jesús. Y posteriormente, pues vamos a seguir generando pérdidas, vemos cómo lo hacemos, ¿verdad? Sin tener claro de cómo lo van a ejecutar, y así nos la llevamos. No, mis amigos, esa idea, esa percepción, la verdad, está completamente fuera de lugar, está equivocada, ¿ok? Porque créemelo, cuando he escuchado a otros contadores pues explicar precisamente esto mismo que te estoy mencionando, cuando se los he cuestionado, pues sí se molestan, se resisten. Es que ¿por qué me estás contradiciendo, Jesús? De que eso que explico pues está mal. Pues sí, miren, hay que tomar en cuenta de que una empresa se apertura, un negocio se tiene por parte de sus propietarios, ¿con cuál objetivo principal? Evidentemente con el objetivo principal de generar ganancias, beneficios económicos, utilidades, ¿ok? Entonces, un empresario, un dueño de negocio, obviamente no va a mover o invertir su dinero evidentemente para perderle. O sea, ¿cómo va a ser esto posible? A ver, ¿cómo tú como asesor fiscal me estás mencionando de que para no generar el pago de los impuestos, pues está bien que tenga pérdidas de operación? Es perder dinero prácticamente. Como por ejemplo, lo que te mencionaba, oye, me va a salir a pagar el impuesto sobre la renta en el ejercicio. Y bueno, ahí he escuchado también a estos malos asesores, no me lo tomen a mal, yo sé que no son todos, de que le recomiendan a estas empresas, oye, cómprate una flotilla de automóviles, ¿verdad? Oye, haz construcciones. Oye, cómprate maquinaria, ¿verdad? Oye, cómprate muebles. Oye, espérame. Pero yo esos activos como tal, esos activos tangibles, no los necesito. ¿Ok? Es más, ni siquiera los voy a utilizar para mis operaciones en mi empresa. Tampoco no los necesito para mi vida personal. O sea, prácticamente me estás recomendando de que invierta mi dinero para perderle. Porque si yo compro una flotilla de automóviles, pues bien, es que la realidad no voy a llegar a utilizar y no me hacen falta, voy a perder dinero, porque pues precisamente esas adquisiciones me van a causar pérdida. ¿Por qué? Porque no voy a utilizarlos, esos bienes. Aparte, hay que tomar en cuenta de que pues precisamente el no uso de este tipo de bienes, como te comento, generan pérdidas para las empresas. No tengo la intención de generar beneficios económicos por la adquisición de esos bienes. No los voy a vender, no los voy a rentar tampoco, no los voy a alquilar. Así es como tal he escuchado que lo comentan, como te menciono, pues estas personas, y por lo tanto, pues esa estrategia que tú me mencionas no me está convenciendo la verdad del todo. Así es, mis amigos, es correcto. Como absurdamente, y tengan mucho cuidado de esto, pues todavía sigo escuchando este tipo de recomendaciones por parte de pues de otros colegas contadores, ¿verdad? Es que Jesús, la empresa se encuentra en un periodo preoperativo, la empresa pues todavía se encuentra recuperando la inversión, ¿verdad? Y por lo tanto está bien lo que yo estoy diciendo. A ver, contador, pero la intención por parte de los dueños de esa empresa, de ese negocio, es que en un momento en el futuro, evidentemente, se llega a recuperar toda esa inversión efectuada en su momento, llegar al punto de equilibrio y comenzar a generar la rentabilidad
los beneficios o las utilidades del negocio. Así de simple y de sencillo. No podemos estarlo llevando con pérdidas de operación permanentemente. Es que es absurdo, ¿verdad? No se invierte para perderle. Así de simple y de sencillo. Y aparte, mis amigos, no todas las empresas, no todos los negocios, como ya comenté, son iguales. No todos los negocios, bueno, para generar beneficios a través de sus ingresos, necesitan efectuar pues altas inversiones, metiendo muchísimo dinero, adquiriendo activos tangibles, como en este caso, ¿verdad? Lo que popularmente se le conoce allá afuera como activos fijos. No todas las empresas o los negocios lo necesitan. Ok, esa es una muy mala idea y no va a funcionar. Evidentemente, mis amigos, también esto demuestra una verdadera falta de expertise por parte de estas personas que te lo lleguen a comentar así. Número 7. No pagar en exceso el impuesto sobre la renta y el IVA, y hasta generando saldos a favor. No es planeación ni estrategia fiscal porque daña financieramente al contribuyente. Bien, mis amigos, también otro aspecto a verificar referente a una planeación fiscal y dentro de ella que esté integrada la estrategia fiscal es vigilar que no estemos pagando en exceso impuestos. ¿Ok? Principalmente lo más común, impuestos sobre la renta e IVA. Entonces, en ese sentido, si tú te estás dando cuenta de que pues estás desembolsando demasiado dinero, ¿ok? Incluso si este desembolso representa la mayor parte pues de tus ingresos o pues una buena parte de los mismos, ¿ok? Quiere decir de que algo mal se está haciendo ahí adentro en tu empresa, ¿ok? No es posible de que estemos pagando en exceso impuestos. Ahora, con el tema de los saldos a favor, ya lo hemos mencionado, los saldos a favor no son un beneficio económico para ninguna empresa, para ningún negocio y para ningún contribuyente. ¿Por qué? Porque estamos pagando en exceso impuestos, ¿ok? Es nuestro propio dinero desembolsado que posteriormente vamos a recuperar a través de un trámite de devolución. Entonces, mis amigos, no es estrategia fiscal, ¿ok? El aprovechar saldos a favor, porque es dinero propio del contribuyente desembolsado por pagar en exceso, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el IVA. Ahora, en lo posible, evidentemente, dentro de la planeación fiscal como control interno, debemos de observar de no pagar en exceso contribuciones y también, en lo posible, el evitar generar saldos a favor. Porque fíjense, también me lo han comentado así dueños de empresa. A mí no me sirve de nada pues generar saldos a favor si voy a quedarme con menos dinero en mi empresa. Y eso es completamente cierto. Entonces, mis amigos, hay que tener mucho cuidado con esto y también yo sé perfectamente que en casos específicos para ciertos contribuyentes, bien, no es posible el evitar el generar saldos a favor. Evidentemente por la misma legislación aplicable y por el giro del mismo contribuyente como empresa y por lógica por sus finanzas, como por ejemplo en el caso de retenciones para cierto tipo de personas físicas, por ejemplo en el reciclo, actividades empresariales y profesionales o incluso también si hablamos del régimen de arrendamiento, ¿ok? O si hablamos de IVA como por ejemplo en el caso de contribuyentes que la mayor parte de sus ingresos en cuanto a IVA, bien, son a tasa del 0%. Bueno, esos son casos específicos donde evidentemente pues no podemos evitar generar saldos a favor. Se genera un exceso de pago de impuestos y evidentemente hay que hacer la recuperación de estos mismos impuestos a favor a través de las devoluciones de saldos a favor o incluso acreditando el IVA a favor en meses posteriores o compensando el ICR en su caso dado, pero son casos completamente especiales. Fuera de ello es posible, no solamente es posible, debemos de poder evitar el generar saldos a favor y pagar en exceso impuestos, también con la situación de que
pues no estamos cumpliendo con los requisitos de las deducciones del impuesto sobre la renta, que porque no me dan el comprobante fiscal digital, que porque no pagué con el medio autorizado, según el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, mis amigos. También en ello interviene por completo el control interno dentro de la administración de la empresa. Entonces, si estamos teniendo estos problemas de falta de control, es porque definitivamente no te están llevando a cabo correctamente el trabajo como debe de ser. Muy bien. Número 8. Puede comprobarse y verificarse en todo momento. Así es. En efecto, mis amigos, cuando ustedes establezcan, definan una planeación fiscal y la lleguen a ejecutar para cualquier empresa, en todo momento debe de poder comprobarse precisamente la planeación fiscal en cuanto a su ejecución, en cuanto a los resultados que está dando, y obviamente poder revisar la planeación fiscal en todo momento. Muy bien, porque miren, en este sentido también la verdad he encontrado a bastantes contadores que no me pueden entregar hechos comprobables y verificables respecto de los resultados de su trabajo, como te comentaba hace algunos minutos. Contador, voy a revisarte la contabilidad, entrégame hechos comprobables y verificables. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues te entregan una captura de comprobantes fiscales digitales. Oye, ¿y yo cómo sé de que estos saldos que estoy observando son los correctos, son verídicos? Ok, ¿cómo me lo vas a comprobar? Pues no sé, Jesús, es que yo solamente capturo comprobantes. Y ese es el principal problema, mis amigos, como ya les he comentado, en el que solamente nos limitamos a ser capturadores de comprobantes o incluso de estados de cuenta. A mí, ¿cómo me consta de que esta supuesta información financiera que tú me estás entregando es verídica? ¿Yo cómo sé que es real? ¿Cómo me vas a comprobar la veracidad de las transacciones y otros eventos económicos y evidentemente también incluso del manejo de los recursos de la empresa que tú reconociste en la contabilidad? ¿Cómo me lo vas a comprobar? Con comprobantes fiscales digitales eso no me lo puedes comprobar. No me basta, no me sirve. Ok, mis amigos, como tal, y si me lo han comentado así dueños de empresa, ok, Jesús, a mí no me sirve un contador que nada más sea capturista de comprobantes fiscales digitales. No, quiero un contador de verdadero expertise. Eso es lo que realmente estoy buscando. Y eso, mis amigos, en la realidad es cierto. Ok, y después hay muchos otros contadores, ¿verdad?, que solamente se conforman con ser capturistas, pues se están quejando del por qué les pagan menos. Es que Jesús, me pagan menos sueldo. Jesús, es que estoy cobrando muy bajo los honorarios. Es que ese es uno de los motivos. No le das el valor que tiene tu trabajo. Ese es el problema, ¿ok? Y por lo tanto, mis amigos, tomen en cuenta de que la contabilidad no es nada más capturar. Hay que anexar la evidencia a través de la cual podamos tener hechos comprobables y verificables. Y no es un invento mío, no es una exageración. Si tienes la duda de que esto mismo que te estoy comentando, bueno, si es así, verifícate, revísate, lee, consulta, analiza el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y aparte haz lo mismo con el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y si tú lo haces, te vas a dar cuenta de que esto que yo te estoy comentando es cierto. Entonces, por lo tanto, si la contabilidad está realmente hecha, tenemos una verdadera contabilidad, porque capturar comprobantes fiscales digitales no es llevar contabilidad, bien, de ello nos va a llevar a la planeación fiscal y a los impuestos, ¿ok? Si podemos otorgar hechos comprobables y verificables, vamos a poder lograr una planeación fiscal y en todo momento vamos a poder estar revisando los resultados de la ejecución de la misma planeación fiscal. ¿Para qué? Para anticipadamente estar identificando errores a tiempo, identificar riesgos que puedan precisamente afectar a la empresa como contribuyente incluso, y para pues evidentemente corregir anticipadamente para no generar problemas fiscales. Y después, mis amigos, resulta de que cuando estoy solicitando hechos comprobables y verificables de la contabilidad, pues
no lo saben hacer. Y aparte, a través de estos mismos hechos comprobables y verificables, no me saben explicar el origen de los impuestos, cómo estamos generando precisamente los impuestos como obligación para pagarlos, cómo los estamos generando. Y así es, hay contadores que cuando he visto esta situación de que no tenemos hechos comprobables y verificables, no me lo saben explicar porque no tienen manera de cómo hacerlo. Mis amigos, realmente seamos más profesionales para ser verdaderos contadores de expertise y pues no solamente contadores de experiencia, porque eso no es lo que está buscando la empresa. Muy bien, tómenlo en cuenta, todos estos comentarios, mis amigos, no se lo tomen personal, simple y sencillamente esto que comento es para que sean más profesionales, sean verdaderos contadores de expertise y no de experiencia como les acabo de explicar hace algunos minutos. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. Ahora, estas son las señales de una mala planeación fiscal o de una mala estrategia fiscal. Hay ciertas señales que nos pueden indicar de que existe una pésima planeación fiscal o una muy mala estrategia fiscal. Y evidentemente esto nos está mostrando una verdadera falta de expertise por parte de asesores como de ejecutores de este trabajo fiscal que estamos comentando. Estas son las señales. Número 1. Existe un exceso de pago de impuestos dañando las finanzas y el patrimonio del contribuyente. Así es, tú como dueño de empresa te das cuenta de que estás pagando demasiados impuestos, incluso comparado con lo que pagabas anteriormente. Te das cuenta de que buena parte o la mayor parte incluso de tu dinero se va en el pago de los impuestos. Entonces, esa es una primera señal clara de que pues no te están haciendo un buen trabajo en cuanto a las labores fiscales. Lo siguiente, número 2. Tenemos saldos a favor en exceso innecesarios donde pudieron evitarse su desembolso. Así es, como te comenté, hay casos donde sí se generan forzosamente los saldos a favor. Depende del caso particular de cada contribuyente según sus actividades y cómo se le aplique evidentemente la legislación fiscal, como por ejemplo en el tema de las retenciones. En ese caso hay situaciones donde sí forzosamente vamos a generar un ICR a favor cada año, o en el caso del IVA, si es que tus ingresos, al menos la mayor parte, son ingresos a tasa del 0%, pero fuera de eso, en la mayoría de los casos, se puede evitar el desembolso en exceso por pago de impuestos que nos genera saldos a favor. Y por lo tanto, si esa es la situación, significa evidentemente de que no te están haciendo un buen trabajo fiscal afectando tus finanzas. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos generando saldo a favor pagando con nuestro dinero exceso de impuestos. Y como te mencionaba, nos han cuestionado en muchas ocasiones de qué me sirve generar saldos a favor si voy a estar desembolsando de mi dinero y voy a disponer de menos efectivo para poder generarlo. Aparte, voy a generar una cuenta por cobrar a futuro y va a ser más carga administrativa para mí para lograr recuperar precisamente pues esos saldos a favor como cuenta por cobrar. Tómalo esto en cuenta para que lo evalúes. Número 3. Problemas de administración de los recursos materiales humanos y financieros. En efecto, como te mencionaba, malamente, pues muchos contadores y despachos
tienen la mala costumbre de hacerle al todólogo de los negocios, ¿verdad? Como hemos comentado mucho. Piensan de que pueden administrar a las empresas al 100% basándose de leyes fiscales, siendo de que las leyes fiscales no te sirven ni para administrar, ni mucho menos para direccionar el negocio. Entonces, como esa es la situación, estamos teniendo problemas de administración sobre los recursos de la empresa, ¿verdad? Y eso nos lleva al punto número 4, que evidentemente, pues, nos indica de que hay problemas de administración o de plano la administración no existe por la falta de control interno y procedimientos de trabajo definidos y controlados. Así es, mis amigos, hay que tomar en cuenta de que para que la planeación fiscal realmente dé los resultados que esperamos, es esencial y necesario que hagamos las labores de administración necesarias y funcionales para la empresa. Es necesario de que se administre a la empresa como negocio, ¿ok? Entonces, si pensamos de que la administración pues no es una labor importante, ahí puede quedar en segundo plano, déjame decirte de que si tú piensas de esta manera, estás completamente equivocado, porque la administración sí tiene un impacto dentro pues del área fiscal en la empresa, en las labores fiscales. Entonces, si nos falta administración y nos falta control interno, la verdad, vamos a originar pues que se haga más grave el problema en cuanto a lo fiscal de los impuestos para la empresa. Hay que tomarlo en cuenta y te recomiendo de que amplíes tu expertise, no solamente quedándote con lo que lees de la legislación fiscal, sino también te pongas a evaluar y a estudiar las finanzas de la empresa y también su administración. Número 5. Se generan pérdidas económicas al contribuyente para no generar el pago de los impuestos absurdamente y dañando su flujo de efectivo y operación ordinaria. Así es, como te comentaba, de nada nos sirve como empresa generar pérdidas económicas solamente con el objetivo de no generar el pago de los impuestos, si por lógica van a ser mayores esas pérdidas comparadas con de no generar el pago de los impuestos, porque créemelo, en muchas ocasiones sí me han cuestionado precisamente esta situación, y de ello nos lleva al punto número 6. Es menor el beneficio económico por no pagar los impuestos para el contribuyente por su negocio comparado con pagarlos. Así es, como te comentaba, de nada me sirve generarle pérdidas económicas a la empresa nada más por el tema de no pagar los impuestos, si estas pérdidas económicas por lógica van a terminar de afectar a las finanzas de mi empresa. Así es, son mayores las pérdidas económicas comparadas con el beneficio de no pagar los impuestos. Es que no es posible esta situación, como te comentaba. De nada me sirve pues comprar o adquirir, por ejemplo, bienes tangibles, propiedades, planta y equipo como construcciones, automóviles, etcétera, etcétera, si estos bienes en la realidad no voy a utilizarlos para mis operaciones o para mis actividades económicas. Por lo tanto, si no los voy a utilizar, van a representar en el futuro no un beneficio económico, sino pérdidas económicas para mi empresa, aunque no genere el pago de los impuestos. Mis amigos, tengan mentalidad de negocios como contadores y no se queden pues con estas malas estrategias, estas malas asesorías, estas malísimas recomendaciones que en muchas ocasiones les he llegado a corregir a bastantes contadores. Número 7. Constantes notificaciones y comunicados de las autoridades fiscales porque se cae en defraudación fiscal por desconocimiento de la legislación fiscal o priorizando el no pago de los impuestos. Mis amigos, no caigamos en el mal escenario, en las malas recomendaciones de brincarnos precisamente lo correcto de la aplicación
de la legislación fiscal, nada más por el no generar el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque al final, pues esto va a representar problemas para la empresa, pérdidas económicas y problemas de operación. Simple y sencillamente lo que constantemente hemos observado con esta situación del bloqueo de los certificados para que pues las empresas o los contribuyentes no puedan emitir sus comprobantes fiscales digitales, o también en el caso dado cuando se hace un bloqueo sobre las cuentas bancarias de la empresa o del contribuyente. Y sí, esta situación sí entorpece, detiene las operaciones de la empresa para que no genere más ingresos y evidentemente crea un verdadero caos a la empresa en sus operaciones. Entonces, mis amigos, si ustedes se dan cuenta de que constantemente te están llegando notificaciones, constantemente pues tu contador está teniendo requerimientos, bien, es también una señal para que te comiences a preocupar para pues definitivamente cambiarte de contador, buscar realmente a un profesional que sí te resuelva y te lleve a cabo como debe de ser las labores fiscales para tu empresa. Entonces, no lo tiren a saco roto todos estos comentarios, porque de ello depende también si tu empresa va a poder continuar en operaciones, porque en efecto también de toda esta problemática, créemelo, he sido testigo de observar cómo empresas después de 2, 3, hasta 5 años, y ponle si suerte tienen, después de un poco más de tiempo sobre esos 5 años, puedan continuar en operaciones, porque sí me ha tocado observar la situación de que por problemas fiscales muchas empresas terminan quebrando y cerrando. Créemelo, no es una exageración mía, y mis amigos contadores, hay que profesionalizarse, hay que ampliar más el expertise que tienen si es que realmente quieren ser buenos contadores fiscales. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe. En fin, terminamos con esta conferencia con las siguientes conclusiones, según lo que ya te expusimos. Para empezar, el contador debe de tener suficiente expertise y no solo la experiencia para lograr estructurar y ejecutar una planeación fiscal que beneficie al contribuyente. Recuerden de que los objetivos de la planeación fiscal es maximizar las ganancias, reduciendo lo más posible la carga tributaria de los impuestos y sin generar problemas fiscales. Lo siguiente, entendamos que no es lo mismo la experiencia al expertise, en efecto, porque jamás hemos comprobado de que esta forma de trabajar funciona y da resultados. Por lo tanto, no basta con la experiencia, hay que tener el expertise donde se incluyen los conocimientos técnicos que ya hayamos comprobado que en la realidad sí funcionan. Lo siguiente, la planeación fiscal no es lo mismo que la estrategia fiscal, ya que la estrategia fiscal va dentro de la planeación fiscal, porque como ya te lo comenté, por lógica hay que también poner atención a las finanzas de la empresa y su administración. ¿Para qué? Para lograr los objetivos de la planeación fiscal, como ya te lo expliqué. Lo siguiente, lo fiscal va dentro de las finanzas de la empresa y no al revés. Así es, recordando de que los impuestos, lo fiscal, sí tiene una repercusión, una afectación dentro de las finanzas de la empresa. Por lo tanto, debemos de visualizar de que lo fiscal va dentro de las finanzas de la empresa y no es al revés, de que las finanzas van dentro de lo fiscal.
porque si tú lo entiendes así, definitivamente y prácticamente estás trabajando para las autoridades fiscales. En su caso dado, estás trabajando para el Servicio de Administración Tributaria. Lo siguiente, para ser un buen asesor fiscal, debes de conocer primero las finanzas de los contribuyentes. Así es, antes de meterse a estudiar y a conocer la legislación fiscal y su aplicación, primero, para que puedas entender precisamente la misma legislación fiscal, debes primero de conocer y ser especialista, contador de expertise sobre las finanzas de las empresas, ¿ok? Y por último, de nada sirve una estrategia fiscal si ésta ocasionará riesgos fiscales y pérdidas económicas. En efecto, lo que te comentaba, los objetivos de la planeación fiscal es reducir lo más posible el pago de los impuestos para maximizar las ganancias o las utilidades de la empresa y sin generar evidentemente problemas fiscales. Y en efecto, si no se cumplen con estos objetivos, evidentemente la estrategia fiscal o lo que viene siendo la planeación fiscal en la realidad no da resultados y no está funcionando. Por lo tanto, ahí en esta situación sí deberías evaluar de cambiarte de contador. Bueno, lo dejamos hasta aquí, mis amigos. Les agradezco de su tiempo. Ya lo saben, yo soy el contador Jesús Carrión. Somos GCA Consulting, auditoría y asesoría empresarial. Y también soy titular de Carrión Consultores Financieros y Fiscalistas. Y por supuesto, estamos disponibles para prestarte nuestros servicios contables y fiscales para que pagues lo menos de impuestos sin tener problemas fiscales. Bien, lo dejamos hasta aquí y aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar los enlaces a nuestras diversas redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Y ya lo saben, pueden seguirnos aquí en YouTube como Carrión Consultores en Vivo. Y activa la campanita si es que quieres recibir la notificación cada ocasión en la que subamos una conferencia nueva. Nos vemos hasta la próxima y agradezco de tu tiempo. A ver, Jesús, a ver, ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones extrañas, ¿eh? ¿Cómo te encanta hacerme que me ponga visceral? A ver, Teodoro, sí estás poniendo atención a lo que Jesús está explicando, ¿eh? Y luego resulta de que por eso siempre te equivocas con el trabajo contable. No te conviertas en un mal necesario para mi empresa, nada más ocasionándome problemas. Sí estoy poniendo atención, patrón. No me regañe.